Amén, hermanos. Ahora sí, Dios les bendiga. Estamos muy felices de poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor juntos. Eh, en, yo creo que conozco a la gran mayoría de ustedes, pero no a todos. Y esperamos que en este nuevo estudio podamos juntos glorificar el nombre del Señor y poder gozarnos de la presencia de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice que debemos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. Me presento, mi nombre es Álvaro Alarcón y junto a mi esposa, que la voy a dejar que ella se presente. Bueno, hermanos, mucho gusto. Mi nombre es Gina Cruz. Que el Señor me los bendiga. Un fuerte abrazo hasta Perú, Argentina y Honduras. Que sea el Señor con nosotros en este tiempo maravilloso, compartiendo acerca de las disciplinas espirituales y que podamos vivir lo que estamos aprendiendo. Amén. Lo importante, hermanos, es poder meditar siempre en la palabra de Dios. Y el tema que nos convoca el día de hoy es estudiar sobre las disciplinas espirituales. Y como muy bien lo explicábamos en la invitación del video que enviábamos, las disciplinas espirituales son aquellas prácticas, o también los vamos a llamar hábitos de gracia, o medios de gracia que nos ayudan en nuestra madurez espiritual. Y esta madurez espiritual tiene un único propósito, que es la meta de todas las disciplinas espirituales, que es tener un estilo de vida que nos lleve a ser como nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de la vida espiritual y Él es el propósito de estudiar estas disciplinas espirituales. Y, hermana Gina, ¿cuál va a ser el texto base de este estudio? Bueno, hermanos, el texto base se encuentra en 1 Timoteo 4, del 7 al 8. Y este texto, para tener una mejor comprensión, le voy a invitar a que pueda tomar su Biblia y que pueda buscar ahí en su Biblia y apuntar también este texto, porque va a ser repetitivo, vamos a estarlo escuchando a lo largo de todo este tiempo de la enseñanza. Y la palabra de Dios dice así: ejercítate para la piedad. Y como dice ahí en el fragmento, dice: la piedad para todo aprovecha. Vamos a leerlo para leerlo desde el 7 al 8. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienen promesa de esta vida presente y de la venidera. Y para tener una mejor comprensión de la riqueza de estos dos versos, tomamos junto a mi esposo varias versiones para poder tener una comprensión más amplia de lo que significan estos versos. Dice la Nueva Traducción Viviente: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. La versión de la Biblia Dios habla hoy lo dice con unas palabras más contemporáneas y un lenguaje un poco más actualizado. Mire lo que dice: pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Y quiero que se fijen en lo que está en rojo ahí: ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque tiene promesas de vida para el presente y para el futuro. Dice la versión de la Biblia de las Américas: más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Y la traducción en el lenguaje actual lo dice aún más claro, dice: no prestes atención a historias falsas que la gente inventa, más bien, esfuérzate para ser un buen discípulo de Jesucristo. Amén. Y recalcamos ahí esa frase de rojo que dice: entrénate para la sumisión a Dios, ejercítate en la piedad, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, más bien esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Y aquí tenemos
hermanos, una diapositiva, y en esa diapositiva le voy a invitar que tome toda la atención porque vamos a definir qué es la piedad, porque en los versos anteriores se habla mucho de la piedad. Pero ¿qué es la piedad para nosotros? Se le llama piedad a la devoción a Dios. En el griego la palabra eusebia, la versión popular traducida devoción. La piedad es una actitud correcta hacia Dios. La piedad es una actitud, por lo tanto, hacia Dios que implica tres cosas fundamentales. Primero, el temor de Dios. Segundo, el amor a Dios. Y tercero, el deseo de Dios. Y formamos un triángulo y en medio está la devoción. A un costado vemos el amor a Dios, al otro extremo vemos el temor a Dios y por encima está el deseo de Dios. ¿Dónde está enfocado nuestro temor en este momento? ¿Dónde está el amor en este momento para nosotros? ¿Y cuál es nuestro deseo en este momento? Pero ¿qué es el ejercitarnos para la piedad? Porque se habla mucho también en el verso de ejercitarnos para la piedad. Y esto tiene tres aspectos fundamentales. Es una responsabilidad personal y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo. Esta carta la escribió Pablo y se le encomienda a Timoteo y le dice, ejercítate. Aquí usted puede cambiar su nombre y puede decir, en caso Gina, ejercítate para la piedad y Álvaro, ejercítate para la piedad. Esa es una responsabilidad nuestra, de cada uno de nosotros, hermanos. No es de nadie más, es suya y es mía. Entonces, podríamos cambiar y decir ahí, y agregar ahí nuestros nombres y decir, Gina, ejercítate para la piedad, porque esta es una responsabilidad personal que llevamos consigo. Y esta responsabilidad no se la podemos otorgar a nadie más. Se nos ha dado a nosotros, es infundida a cada uno de nosotros. Tiene un crecimiento en la vida. ¿Por qué un crecimiento, hermanos? Porque dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Se trata de ser las personas que Dios quiere que seamos, que estemos centrados en Dios y no en nosotros mismos. Que todo gire alrededor de Cristo, alrededor de Dios. La palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, le dice a sus discípulos en una ocasión y los confronta y les dice, el que quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. O el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Y este es un llamado de seguir, tomar una acción a un cambio de comodidad. Es una acción. Y cuando nosotros queremos y estamos afanados y solemos ser muy disciplinados para sacar un carnet cuando nos tocan diligencias a ir a un lugar gubernamental, o cuando queremos aprender inglés o otro idioma, o cuando queremos hacer dieta, somos muy, muy disciplinados, ¿sí o no? Somos muy disciplinados. Pero en la vida espiritual comenzamos, arrancamos bien. Acá dicen que van como el avión. Como un avión. Sí. Como el avión. Pero lo importante es, hermanos, es ser constantes, porque esa responsabilidad es suya y ese crecimiento es para su beneficio. Y también, como punto número 3, dice un compromiso, el entrenador, el ejercicio. ¿Quién es el compromiso? Lo tenemos nosotros, mis hermanos, porque es un compromiso con el Señor, es una comunicación con el Señor constante. Hay que pagar un precio muy alto para llegar a las Olimpiadas. El atleta, como lo hace ver también Pablo, el apóstol Pablo, hace mucha alusión al atleta, al correr, a perseverar en la carrera. Y esto, si usted lo lleva a la vida real, los atletas pagan un precio para llegar a las Olimpiadas, a esas Olimpiadas que nosotros constantemente vemos en la televisión. Ellos requieren de compromiso diario. No es que un día de por medio lo voy a hacer, es un compromiso diario. Es riguroso, hermanos. Muchas veces esta gente deja sus dietas, deja familia, todo en torno. Dejan la cama también. Dejan la cama. Porque dejan la sábana, se levantan temprano. Exacto, es un compromiso riguroso. Tienen disciplina. Sí, riguroso. Dice el Salmo 63:1. El salmista dice, con ansias te busco. Segunda de Pedro 1, del 5 al 7 dice, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Buscad, proseguir, poner diligencia, mis hermanos, es un esfuerzo laborioso. No va a ser fácil y es de constancia. Pero ahí hay otra parte que dice el entrenador. Nosotros,
Cuando nos sometemos a un gimnasio, nos inscribimos a un gimnasio, muchas Hay veces... un personal trainer que está Sí, ahí. hay una persona que Siempre nos está. entrena. Igual al que está en atletismo, tiene su entrenador. Un entrenador. Y déjeme decir que usted y yo tenemos un entrenador espiritual. Y ese entrenador espiritual es el Espíritu Santo. Y el Señor ha sido tan perfecto que en esta carrera no nos dejó solos. En esas disciplinas espirituales no nos ha dejado solos. Y eso debería ser reconfortante y descansador. ¿Sabe por qué? Porque si fueran nuestras fuerzas, decaeríamos mucho y no llegaríamos y nunca llegaríamos a esa meta que nos ha dejado el Señor. Pero tenemos al entrenador de entrenadores, al Espíritu Santo. ¿Y qué nos enseña el Espíritu Santo o para qué nos está entrenando? Para formar la palabra en nuestras vidas. Ese es el ejercicio, tomar la palabra, ser la nuestra. El desarrollo espiritual, mis hermanos, y el desarrollo físico comparten algunas similitudes. En ambos, el crecimiento solo viene del esfuerzo y de una alimentación apropiada. Así que de aquí en adelante vamos a cambiar nuestra alimentación y también vamos a generar un poquito más de esfuerzo espiritual. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes y también tenemos que perseverar y ser constantes al ser expuestos siempre a la palabra de Dios para poder crecer. Sí. Nosotros no podemos crecer si no somos expuestos constantemente a la palabra de Dios. Nos quedaríamos como niños. Sí, pero chiquititos. El Señor nos insta a que podamos crecer a través de la palabra que Él dio, porque su palabra es vida y espíritu. Amén, así es. Quiero que busquen en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 22 en adelante. Porque el que escribe esa primera parte de Primera de Timoteo 4, 7 es el apóstol Pablo a Timoteo. Pero el mismo apóstol Pablo, cuando da sus cartas de presentación como apóstol, él da un ejemplo muy característico de él. Y dice lo siguiente: más me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y aquí hace una interrogante en el versículo 24 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Y esta interrogante es una analogía que él hace. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, la iglesia, cada uno de ustedes que está conectado, corre para recibir una corona incorruptible. Amén. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como una aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo. Por tanto, hablar de las disciplinas espirituales no es un tema cualquiera, es un tema fundamental en la vida del cristiano, como el mismo apóstol Pablo nos dice que debemos estar ocupados en todas las cosas espirituales. Pero también hay que tener en cuenta algo muy importante. Luego, más adelante, en el capítulo 15, versos 9 y 10, dice así el apóstol Pablo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y este versículo es muy importante. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, escuche, pero no él, sino la gracia de Dios conmigo, dice Pablo. Cuando hablamos de las disciplinas espirituales, por eso también le decíamos hábitos de gracia, es la gracia de Dios en nosotros. Siempre debemos
entender que las Escrituras nos dicen que Dios coloca el querer y el hacer según su perfecta voluntad. Y es Dios quien forma a Cristo en nosotros. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios haga su obra en nosotros. Y mire lo que el mismo apóstol también le dice a la iglesia de Roma, en Romanos 6, 11, 14, que está aquí en la diapositiva. Por lo tanto, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcan más bien a Dios como a quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Y es bajo esa bendita gracia, hermanos, bajo la cruz de Cristo, bajo la obra vicaria de Cristo en la cruz, en donde nosotros tenemos que escondernos. Amén. Es ahí en donde nuestra vida debe estar en sumisión a Dios y ejercitándonos y ocupándonos y entrenándonos en la piedad o para la piedad. Recordemos siempre que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Ahora, ya hemos estado haciendo una introducción. ¿Y qué son las disciplinas espirituales? Bueno, vamos a dar una serie de definiciones de las disciplinas espirituales. La hemos dicho una y otra vez, pero vamos a recalcar algunas ideas. Bueno, las disciplinas espirituales son prácticas que encontramos en la Biblia que promueven el crecimiento espiritual para aquellos que han creído en Cristo. Entonces, si usted, hermana, hermano, ha creído en nuestro Señor Jesucristo, entonces las disciplinas espirituales son importantes para usted. No solamente para conocerla, sino para aplicarla en su vida. Dice Dallas Willard en el libro El espíritu de las disciplinas. Son actividades de mente, de cuerpo, emprendidas intencionalmente para conducir a nuestra personalidad y la totalidad de todo nuestro ser a una efectiva cooperación en el orden divino de Dios. Nos capacitan más y más para vivir en un poder que está, estrictamente hablando, más allá de nosotros. No es de nosotros, mis hermanos, derivado del mismo ámbito espiritual en la medida en que nos ofrecemos totalmente a Dios. En otro libro, que aquí vamos a hacer diferentes definiciones de diferentes libros, que es Alabanza a la Disciplina, de Richard Foster, ocupado en varios seminarios bíblicos también. Él dice lo siguiente de las disciplinas espirituales, que éstas tienen el propósito de hacernos bien. Si hay algo que tiene que hacernos bien, son las disciplinas espirituales, porque están destinadas a traer la abundancia de Dios a nuestra vida. El propósito de las disciplinas, por tanto, es liberar al hombre de la sofocante esclavitud a la que está sometido. ¿Y aquí está sometido constantemente el ser humano? Al egoísmo y al temor. Las disciplinas espirituales no pueden hacer nada por sí solas. Solo pueden llevarnos al sitio en que se puede hacer algo por nosotros, y es llevarnos a Dios. Amén. Una mirada a los grandes actos de humildad, de fe, de comparación de Jesús presentes en el Evangelio nos la muestra como momentos de una vida dominada y profundamente caracterizada por la soledad, el ayuno, la oración y el servicio. Las prácticas dominantes de nuestro Señor se han mantenido a través de los siglos, hermanos, como esas disciplinas que estamos hablando hoy para la vida espiritual. Debemos recordar que el propósito de las disciplinas es ser como Cristo. Exacto. Y es más bien el centro de las disciplinas donde tenemos que colocar nuestros enfoques, de quién vamos a aprender. De todas las disciplinas es de Cristo. Exacto. Son los hábitos de Jesús quienes nosotros debemos imitar. Jesús, ¿no es cierto?, se apartaba, oraba al Padre, ayunaba antes de tomar una decisión importante, oraba constantemente, estaba al servicio
De hecho, Él no vino para ser servido, dice, sino que vino para servir y colocar su vida por muchos. Y ahí estábamos nosotros. Amén. Bueno, aquí en adelante tenemos 3 analogías, mis hermanos. Y esas se encuentran en 2 de Timoteo 2, del 4 en adelante. La primera es de un militar. Y dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y déjenme contarles que mi abuelo es militar. Y bueno, él es muy disciplinado, muy, muy disciplinado. Pero en todo esto del militar, de la milicia, el Señor nos ha llamado a ser soldados de esa milicia, una milicia eterna, hermanos, gracias al Señor. Y en esta milicia eterna, aquí nos está diciendo que nosotros no nos enfocamos en lo que el mundo nos pueda dar. Dice, no se enreden los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Y quién nos ha tomado por soldado? Cristo mismo. La otra analogía que el apóstol Pablo hace a los creyentes, y específicamente a Timoteo, para que fuera asimilando la enseñanza, es la de un atleta. Luego dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y esto no habla de la integridad que debemos tener. Hermanos, vamos a crecer, vamos a perseverar, y estas disciplinas van a traer una convicción de lo que hemos creído y en quién hemos creído. Hace poco yo miraba una película que se llamaba Garros de Fuego, y ahí mostraban la historia de Eric Liddell. Ustedes conocen a Eric Liddell, era un atleta. Él ganó las Olimpiadas, ganó la etapa preparatoria a llegar a las Olimpiadas en Escocia, y cuando llegó a Francia, y él corría los 100 metros planos, llegó a Francia, y ¿qué día iban a ser los 100 metros planos de la prueba? El día domingo. Y como él era un hombre disciplinado, ¿y qué hacía el día domingo? Se congregaba, como cualquier cristiano, se congregaba en el día del Señor, ¿y qué pasaba? Que él no podía participar de los 100 metros planos, porque su convicción, hermanos, y mostraba ahí en la historia y esta biografía, es que él tenía que glorificar a Dios antes que a los hombres. Por lo tanto, las disciplinas espirituales, como nos van a hacer más a Cristo, nos van a asemejar más al Hijo de Dios, siempre vamos a honrar más a Dios que a los hombres. Y así como este atleta se preparaba, mostraban en la película, mostraban, ¿no es cierto? Y podíamos ver un claro ejemplo de un hermano que era un atleta. Y ustedes pueden buscar Eric Liddell y lo van a ver en los diarios. Y muchos, hermanos, muchos pensaban que este hombre estaba loco. Porque ¿quién llegaba a la Olimpiada y desechaba esa oportunidad? Solamente alguien que reconoce a Dios como su prioridad. Así es. La siguiente analogía es la del labrador. Y esta me fascina porque igual me recuerda mucho a personas que conozco acerca del labrador. Dice, el labrador para participar de los frutos debe ¿qué? Trabajar primero. No es sencillo, acá hay un trabajo de por medio, un trabajo arduo. Y la clara imagen la que se ve ahí. Ahí hay una pala, ahí hay un labrador, que por cierto se mira como que está ahí soportando el sol, la intemperie igual del aire. Y eso es el labrador. El dolor, el sufrimiento, las arduas mañanas, porque esta gente se levanta temprano para sembrar, para regar. Y no es que vamos a regar en la tarde, no, se riega, tiene sus horarios de regar, son muy disciplinados. Yo conozco aquí a mi suegra, es muy disciplinada para regar sus plantas. Y para ver ese fruto, dice que tiene que trabajar primero. No es que va a salir el fruto, sino que tiene que haber un trabajo arduo de por medio. Y eso es lo que hace el labrador. Antes de poder ver ese fruto, ahí grande, rico y sabroso, tiene que trabajar la tierra. Entonces, hemos mostrado puras cosas positivas, sí. Pero ¿cómo es la realidad en este mundo? Nosotros como iglesia estamos en este mundo, sí. y también entramos a una época que es diferente a nuestros padres, a nuestros abuelos. Sí. Estamos en una época digitalizada, hermanos. De hecho se conoce como una época nos conocen como los millennials, los centennials, una época tecnológica y la generación del clic. Y esta generación del clic, leía de una noticia de un sociólogo,
es que tiene la información al instante. Es decir, si usted tiene una duda, busca en Google y ahí va a resolver su duda. Es decir, usted ya no, ahora los libros muchas veces lo desechan porque dicen, no, yo voy a Wikipedia. Digital. Ahora todo es digital. Revistas digitales, diarios digitales, Biblias digitales. Biblias digitales. Tenemos mucha información al instante. Pero eso no tiene una característica negativa y es el peor enemigo de las disciplinas espirituales, la superficialidad. Esa es la maldición de nuestra era. Bueno, Richard Foster lo dice en su libro Alabanza a la Disciplina y dice que la doctrina de la satisfacción inmediata es el principal problema espiritual. Y esto también se ve dentro de las iglesias. Jóvenes, no sé si conocen a jóvenes que parten, ¿no es cierto?, en su caminar cristiano muy fervoroso, pero es solamente emocionalismo. Sí. La disciplina espiritual nos debe llevar, por tanto, a perseverar. Es decir, si tú partes fervoroso en el espíritu, debes continuar en el espíritu. Porque si te ejercitas espiritualmente, vas a seguir en sintonía a la comunión del Espíritu Santo. Es, por tanto, la superficialidad y todo lo que es superficial en cuanto a las relaciones con nuestros hermanos, al estudio profundo de las Escrituras, nos va a llevar, ¿no es cierto?, a no tener raíces profundas. Y eso, por tanto, cuando vienen tiempos peligrosos, tormentas, bueno, esa tormenta parece que le gana a las raíces que uno puede echar. Sí. Sigue diciendo, lo que hoy se necesita desesperadamente no es un número mayor de personas inteligentes ni de personas con muchos talentos, sino de personas de vida espiritualmente profundas. ¿Me escuchó? No necesitamos personas que sean emocionales, que tengan grandes talentos o estrellas, no. Necesitamos hombres y mujeres que tengan vidas espiritualmente arraigadas en Cristo, profundas. Las disciplinas clásicas de la vida espiritual nos llaman a movernos más allá de la vida superficial, sino hacia profundidades, hacia la profundidad que existe en Dios mismo. Y aquí quise colocar una frase de Martin Lloyd-Jones, un predicador conocido como el máximo expositor de la predicación expositiva, y él dice lo siguiente, y plantea una pregunta, y dice así: ¿cuántas veces oímos acerca de la disciplina en la vida cristiana hoy en día? ¿Cuántas veces hemos escuchado de las disciplinas en la vida cristiana? Bueno, él dice, ciertamente, no veo esperanza alguna de un verdadero avivamiento y un despertar hasta que no regresemos a ella. Si la iglesia del Señor quiere un avivamiento espiritual, tiene que regresar a las disciplinas espirituales, a la lectura de la Biblia, tanto individual como corporativa, a la oración, tanto individual como corporativa, y así, hermanos, el Señor dará un gran avivamiento para su iglesia. Amén. Entonces, hemos dicho que hay disciplinas individuales y también grupales. Y las disciplinas son prácticas, no son meramente sentimientos. Exacto. Y que se encuentran en la Biblia, que son escriturales, no están basadas en un libro de humanos. Claro. Esa está basada en la voz misma de Dios y que son suficientes para nuestro crecimiento. No necesitamos nada más, mis hermanos. Cristo y Dios mismo las ha proveído en las Escrituras para que sean suficientes para nuestro crecimiento. Entonces, las disciplinas espirituales implican prácticas como la oración, la alabanza, la adoración, la confesión de pecados, la meditación en su palabra, el ayuno o el estudio bíblico. A través de la oración expresamos nuestra confianza en Jehová Dios, el dador de todo lo bueno, y reconocemos que dependemos de Él para nuestras necesidades y la de los otros. Y a través de la adoración, tanto pública como privada, alabamos a Dios, tenemos comunión con Él, somos enriquecidos en el Espíritu y crecemos en la gracia diariamente. Amén. Y a través del ayuno podemos acercarnos a Dios, meditar en la pasión de Jesucristo y disciplinarnos para vivir bajo el control del Espíritu Santo, el entrenador, en todos los aspectos de nuestra vida. Y hermanos, recordar que solamente aquí damos un vistazo porque cada una de estas disciplinas las veremos en las próximas clases. Ahora,
Una pregunta, ¿por qué practicamos los hábitos espirituales? ¿Por qué razones podríamos practicarlo? Bueno, no practicamos la oración o la lectura de la Biblia o asistir a la iglesia para ser salvos, como primer punto. Lo hacemos porque ya somos salvos. Cristo Amén. nos ha salvado de la ira venidera. Amén. No lo somos o no lo hacemos para obtener estrellas doradas o un tic en el libro de la vida y que tener buenas calificaciones para Dios. No, lo hacemos para obedecer sus mandamientos. Amén. No lo hacemos solo porque tenemos que hacerlo. No se trata de hacerlo por obligación o hacerlo por frustración. Lo hacemos porque podemos. Practicamos las disciplinas espirituales porque nos mueve el inmenso amor que sentimos por Cristo y el fuerte deseo que tenemos de crecer en Él. Eso nos mueve a practicar las disciplinas espirituales. Y las tres grandes categorías que damos a los hábitos de gracia, a los medios de gracia, a las disciplinas espirituales, que podemos conocerlos por esos tres nombres, son la número 1, el consumir la palabra de Dios. ¿Qué estamos consumiendo hasta el día de hoy? Porque de hoy en adelante, hermanos, usted tiene que entender que nuestra vida espiritual va a cambiar. Porque si recibimos la palabra del Señor, tiene que traer un cambio a nuestra vida. Así que hasta el día de hoy, ¿qué estamos consumiendo? Y deberíamos, como punto número 1 aquí dice, consumir la palabra del Señor. Dice hablar con Dios, porque necesitamos hablar con el Señor. Mire que en el consumir la palabra de Dios, Él nos habla. Él habla en nuestra vida. Pero cuando oramos, nosotros hablamos a Él. Y también necesitamos la comunión con los otros hermanos. Esas son las tres categorías para los hábitos de gracia. La iglesia primitiva, cuando se reunía, la palabra de Dios lo expresa claramente en Hechos 2:42. Y lo deja ahí Lucas, dice lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde están? ¿Dónde deben estar mis mejores amigos? En la iglesia. No los busque en otro lugar porque no los va a encontrar. ¿Dónde debo buscar mi futura esposa? En la iglesia. Es en la comunión de los creyentes, amados hermanos. Es importante cultivar, por tanto, los hábitos de gracia. Y aquí vamos a dar algunas sugerencias para poder practicar los hábitos de gracia desde cero. Sí. Si no estás cumpliendo hábitos de gracia, bueno, estos tips te pueden ayudar y la idea es que vayan creciendo en los hábitos de gracia todos juntos. Sí. Primero, consumir la palabra de Dios. Y lo vamos a dar en 2 ítems. Aquellos que recién están partiendo en la iglesia del Señor y aquellos que tienen un poco más de tiempo. Exacto. Para principiantes, les recomendamos leer un evangelio completo. A mí me encanta el evangelio de Juan, siempre lo recomiendo. Sí. O un salmo, o 5 a 10 minutos de lectura diaria. Y para aquellos que llevan más tiempo, escuchen predicaciones constantemente, en audio, en video, en YouTube. Hay bastantes predicadores, pidan recomendaciones de predicadores para escuchar y vayan consumiendo palabra. Yo en mi trabajo, yo estoy trabajando, como estoy con teletrabajo, y constantemente estoy escuchando predicaciones, agarro un tema, empiezo a escuchar a R.C. Sproul, después vengo a escuchar a Sugel Michelin y a diferentes hermanos con los cuales me voy nutriendo. Amén. Dice hablar con Dios. Para los que tenemos poquito tiempo y estamos agarrando este tema de las disciplinas espirituales, asistir a una reunión de oración, y hoy las tenemos tan fáciles, todo es por Zoom. Entonces asista a una reunión de oración, una oración matutina, asista. Deje ser parte de esa oración. Pero las que ya tenemos un poquito más de tiempo, cultive el hábito, porque ya tiene un poquito más de tiempo, cultive el hábito de orar en privado. Hermanos, el cultivar la oración en privado, y no queremos ahondar un poquito más porque ese es un hábito, pero es maravilloso poder orar en privado. Tomarse su tiempo a solas y orar con el Señor, hablar con el Señor. Hablar con Dios. La otra es la comunión con los creyentes. Bueno, para aquellos que están recién empezando, hazte miembro. O sea, la parte básica es hazte miembro de una iglesia local. Discipúlate. De hecho, algo muy importante es que la palabra disciplina en su raíz está ligada a la palabra discipulado. Por lo tanto, aquel que se disciplina está pasando también por un discipulado personal y también grupal.
Y para los que llevan más tiempo es importante el compromiso que tengan con diferentes actividades de la iglesia, comprométanse. También hay otra, estaba leyendo que hay otra disciplina que se llama la ofrenda. Y siempre cuando dicen ofrenda nosotros pensamos que es de dinero. Monetario. La verdad es que no es así, sino que si tú tienes dones, talentos como audiovisuales o para poder hacer estas mismas reuniones Zoom, también ofrenda tu tiempo al Señor. De hecho, apartar este tiempo es una ofrenda también, porque está entregando tu tiempo al Señor. Las disciplinas espirituales, mis hermanos. Acá hay 4 consejitos bien sencillos. Así a grosso modo. Despertarse agradecido con el Señor. Nosotros con los hermanos de Tegucigalpa estamos llevando un libro que se llama Hábitos de Jesús, muy parecido a lo que vamos a ver aquí. Y el despertarse agradecido, no quejándose, no amargado, porque muchas veces nos amargamos. Despiértese agradecido con el Señor. Cuando usted se despierta, es un milagro. Está respirando la misericordia del Señor. Despiértese agradecido y tómese 10 minutos. Ponga en su celular, si quiere contarlos, de 5 a 10 minutos. Ore al Señor, hable con el Señor. Si le cuesta, ore al Señor, platique con Él. Luego, lea 10 minutos igual. Lea la palabra del Señor. ¿Qué va a leer? Lea un salmo, lea el Evangelio de Juan, como lo decía mi esposo. Lea una porción de la Biblia y créame que eso llena nuestro espíritu. Y por último, memorice un versículo por la semana. Y es cierto que me van a decir, hermana Gina, pero es que a mí me cuesta memorizar. ¿Qué podemos hacer, hermano Álvaro? Es que la respuesta, como ya lo veníamos diciendo, es que nosotros como creyentes confiamos en la obra de Cristo en la cruz. Y nuestra carne va muriendo. Así es. Y el Señor nos da su espíritu constantemente. Y al tener el espíritu del Hijo de Dios, el espíritu de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente se va renovando con la palabra de Dios. Hay hermanos que antes de Cristo no memorizaban nada, no les gustaba leer, pero después de que se convirtieron, se volvieron grandes lectores. Sí. Y el Señor los empezó a ocupar para su gloria, como maestros, como predicadores, y así vemos a lo largo de la historia de la iglesia. La meta no es ver cuántos versículos podemos aprender de memoria. Esa no es la meta, mis hermanos. La meta es la piedad, como lo vimos en el primer verso que compartíamos. Ejercitarnos para la piedad. No se trata de un crecimiento rápido. No se trata, por ejemplo, una vez yo me acuerdo que intenté ir al gimnasio y no me alimenté bien y quise y dije, voy a bajar de inmediato y estuve casi mucho rato en el gimnasio y casi me desmayé. Porque esto se trata de perseverancia, de constancia. No se trata de hacerlo todo al tiro, o si no, uno es como que explota en la primera vez. Entonces uno tiene que ser de poco a poco, constante. Charles Spurgeon dijo una frase muy interesante una vez: con perseverancia el caracol llegó al arca. Y yo me considero un caracol, hermanos, así que vamos a ir despacito para poder entrar a esa arca. Y a ejercitarnos, como dice la cita de Donald, la meta es la piedad. Exacto. Amados hermanos, y también las disciplinas espirituales, por tanto, son el camino a una vida de piedad. Cercanía a Dios trae similitud a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Entre más cerca estamos del Señor, más vamos a saber y más vamos a estar más cerca imitando al Señor. Y créanme que van a decir, y cuando dicen, y tiene algo diferente, ¿sabe qué es lo diferente? Que tiene a Dios y se está pareciendo a Él. Como que su cara ya resplandece, hasta su rostro cambia cuando tenemos a Cristo. Hermanos, quizás sea difícil, como decía mi esposa, sea difícil seguir estas disciplinas espirituales, pero no son imposibles. No son imposibles. No son imposibles. Lo más difícil es deshacerse de un hábito. Sí. ¿Y cuánto uno se demora? Para crearse un hábito son 21 días. Así que de hoy en adelante usted tiene que tomar, o de la sesión que viene en adelante, vamos a tomar un hábito. Y vamos a hacer lo nuestro, ya sea la oración, el ayuno, la lectura, pero de estas clases que vamos a ver de las disciplinas, tómese como meta.
tomar un hábito de gracia y hacerlo suyo para experimentar lo grande que es vivir en los hábitos. Y deshacer un hábito requiere más como 60 días. Entonces, Sí. nos cuesta más deshacer un hábito. Es más fácil tomar un hábito que deshacer. Exacto. Miren, hay una aplicación en los que tienen, ¿no es cierto?, Android. Yo bajé una aplicación que se llama Hábitos. Y ahí ustedes van colocando, por ejemplo, yo tengo lectura de la Biblia y orar. Esos son mis hábitos matutinos. Y uno va marcando con un tic, y cuando uno se le olvida, el celular le recuerda, dice, ¿has orado? Y te hace la pregunta. Y uno tiene que, o has leído la Biblia, tiene que marcar con un tic. Bueno, hay que generarse un hábito y el Señor nos ayude a generar un hábito. Esa ha sido la clase o la enseñanza del día de hoy. Y para terminar, y también para luego dar un espacio de preguntas, de comentarios, vamos a hacer una oración. No sé si puede orar para terminar este tiempo. Oramos al Señor. Buen Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo junto a nuestros hermanos, aprendiendo acerca de las disciplinas espirituales. Padre, queremos pedirte que en nuestros corazones abunden esas disciplinas espirituales, que podamos vivir bajo las disciplinas espirituales, que lo que vamos a aprender sea una vivencia en nuestras vidas. Señor, queremos ser diferentes, queremos, Señor, ser más como tú, imitar a tu Hijo amado. No queremos imitar, Señor, cualquier moda. Queremos imitar al Hijo que vino y derramó su sangre por nosotros. Queremos ejercitarnos por la piedad, como dice Pablo. Queremos vivir en esa piedad y ser parte de esa piedad. Quita toda pereza de nosotros. Ayúdanos, Señor, para poder seguir caminando en esta senda marcada y vivir bajo tus medios de gracia. Gracias porque no nos dejaste solos y nos has dejado el Espíritu Santo que nos ayuda. Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas. Bendice a nuestros hermanos y bendice nuestras vidas, Señor, para poder ser vida esta palabra en nuestros corazones, Señor Jesucristo. Gracias, muchas gracias por lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado, dejamos nuestras metas, nuestros sueños y estos hábitos para nuestra vida. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Álvaro.